El 25 de mayo de 1910 se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo. Es momento de celebraciones y festejos. En este contexto, políticos e intelectuales sostienen que la Argentina es una tierra única y privilegiada. Palabras como grandeza, destino o porvenir se escuchan a menudo en distintos discursos. El presidente José Figueroa Alcorta intenta conseguir rédito político de esta situación. Busca identificar su gobierno con la gesta de los patriotas de 1810. La dirigencia conservadora quiere mostrar que la Argentina es un país ideal, pero no todos ven la realidad de la misma forma. El sistema político se sostiene sobre el fraude electoral y el control de las elecciones. Y cada vez son más las personas que piden cambios. Además, sectores obreros y sindicales endurecen sus reclamos y exigen mejoras en sus condiciones de vida y trabajo, en algunos casos usando la violencia. En un tiempo de desigualdades, contrastes y tensiones sociales, la Argentina se dispone a celebrar los primeros 100 años de su historia. Desde fines del siglo XIX, los representantes del poder político y económico del país buscan transformar la ciudad de Buenos Aires en un faro de civilización. Para eso, se dispone construir nuevos edificios para el Teatro Colón y el Congreso Nacional. Además, se proyecta el Puerto Madero y se traza el Boulevard de Mayo, entre otras obras. El próximo festejo del centenario es una ocasión ideal para avanzar con obras de gran magnitud. De todos modos, los cambios en la fisonomía de la ciudad no solo provienen de las obras públicas. Desde mediados de la década de los 70 del siglo XIX, la llegada de inmigrantes es constante y su presencia no pasa desapercibida. La ciudad crece y se expande. Julio Argentino Roca define Buenos Aires como una provincia de extranjeros. Otros no dudan en calificarla como una cosmópolis. Hacia el final de la primera década del siglo XX, la mitad de los habitantes de Buenos Aires han nacido en otro país. Esto influye en la construcción de una sociedad más compleja y diversa. La idea de ascenso social se arraiga en parte de los nuevos sectores populares que produce la inmigración. Mientras Buenos Aires vive un clima de progreso, se preparan los festejos del centenario de la patria. Las celebraciones se comienzan a planificar en 1906. Se crea una comisión de notables encargada de organizar la celebración, aunque su actividad se reduce durante largo tiempo a lo estrictamente protocolar. En el transcurso de este año, fallece el presidente de la Nación, Manuel Quintana. Lo reemplaza su vice, José Figueroa Alcorta, quien se plantea acabar con la hegemonía de Julio Argentino Roca sobre el sistema político. Durante 1908, las tensiones entre Figueroa Alcorta y el roquismo se hacen más evidentes. Los sectores parlamentarios que respondían a Roca rechazan el presupuesto presentado por el Ejecutivo. La decisión del presidente es tajante. Cierra el Congreso y se dispone a gobernar por decreto.
en 1909, promulga una ley que extiende el festejo del centenario a todo el territorio nacional. A partir de esta norma, se proyectan obras en distintos rincones del país. Se prevé la construcción del monumento a Güemes en Salta, a la bandera en Rosario y al Ejército de los Andes en Mendoza, entre otros. Sin embargo, la mayoría de ellos deberán esperar varios años para ser concluidos. Asimismo, se proyecta construir en la entrada del puerto de Buenos Aires una gran imagen de la República, tomando como modelo la Estatua de la Libertad. A estos tributos se suman los que las colectividades extranjeras residentes en el país planean en Buenos Aires. El gobierno conservador concentra sus expectativas en los festejos del centenario. Pero muchos sectores de la población esperan que se solucionen otros problemas. El 13 de mayo se sanciona el estado de sitio en el territorio nacional. Con esta medida, el gobierno logra poner en jaque todo tipo de manifestación vinculada al movimiento anarquista y obrero en general. A pesar de las restricciones impuestas, el gobierno le da lugar a otro tipo de acciones provenientes de sectores civiles de la población. Bandas de jóvenes universitarios y miembros del Jockey Club salen a las calles, pero no los motiva festejar el centenario. Con el apoyo policial, atacan las imprentas de los periódicos sácratas La Protesta y La Batalla, así como también la del socialista La Vanguardia. El resto de los diarios comerciales recibe la directriz de no mencionar lo sucedido bajo advertencia de cierre. Lejos de culminar ahí, el raíz de violencia prosigue. Los jóvenes nacionalistas avanzan por el barrio porteño de Once, donde incendian y rompen los comercios de judíos, turcos y armenios, al grito de «Mueran los rusos». Las fuerzas policiales extienden la persecución. Las comisarías y cárceles se ven desbordadas. Se habilita el buque Guardia Nacional para ubicar a la gran cantidad de activistas políticos apresados. En 3 días se detienen a más de 500 personas. El jefe de la policía, Luis de Lepián, consigue agregar a sus fuerzas 900 agentes, 100 bomberos y 90 inspectores. Los civiles que se acercan a colaborar reciben identificaciones en las que se acredita su pertenencia honoraria a la fuerza. El brote nacionalista es fuerte en Buenos Aires. Días antes de estos sucesos, la carpa del circo de Frank Brown, ubicada en la esquina de Córdoba y Florida, comienza a molestar a algunos. El clown británico había firmado un acuerdo con la Comisión del Centenario para brindar espectáculos gratuitos durante los festejos de mayo. Sin embargo, esta decisión comienza a molestar a cierto sector de la prensa. El argumento que se utiliza es que atraer a gente pobre al centro de la ciudad desvirtúa la estética de la celebración. El 5 de mayo, la carpa del circo de Frank Brown aparece incendiada. Los jóvenes de clase alta se adjudican el ataque. Las tensiones sociales y políticas que se viven en el país aumentan a medida que se acerca la fecha del centenario. A poco más de una semana para que comiencen los festejos, el clima de júbilo poco a poco se instala entre los argentinos. Uno de los motivos por los que se vive en tiempos optimistas no está relacionado a los festejos del centenario, sino al paso del cometa Halley. Algunas marcas de cigarrillos o vinos generan avisos y envases evocadores de la llegada del cometa para aumentar las ventas. El cuerpo celeste también sirve de motivo para un popular tango. A pesar de las predicciones del astrónomo francés Camille Flammarion, el paso del cometa no provoca el fin del mundo.
La otra causa que despierta entusiasmo entre los porteños es la llegada de la enviada de la realeza española. La infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII, arriba al país para participar de los festejos por el centenario. El gobierno monta un despliegue grandilocuente para recibir a la comitiva real española. El 18 de mayo, la embarcación es recibida por una división naval en el Río de la Plata, mientras resuenan sirenas junto a los compases del himno nacional y de la marcha real. El intendente de Buenos Aires, Manuel Guiraldes, es el encargado de darle la bienvenida a la visitante. Todo es optimismo y alegría por la llegada de la infanta. Entretanto, el presidente Figueroa Alcorta vive un momento tenso. Una huelga de choferes de coches de alquiler hace peligrar su participación en el acontecimiento. El ritmo normal de la ciudad está trastocado. Finalmente, Figueroa Alcorta logra llegar a destino y se encuentra con la enviada española. Ambos son trasladados en un carruaje oficial hacia la Casa de Gobierno. En el trayecto, cientos de personas se asoman a saludar enarbolando banderas argentinas y españolas, y una multitud se congrega para esperar a la infanta. Es el comienzo de una serie de agasajos que se le brindan a la enviada española. En la estancia que la familia Pereira Iraola posee cerca de La Plata, se lleva a cabo una fastuosa recepción. El 21 de mayo se realiza la revista naval ante 50.000 espectadores. 28 buques de flota argentina y 19 barcos de guerra de distintas naciones viajan desde Buenos Aires hacia Ensenada. Estas muestras de aprobación pública parecen confirmar la concepción del gobierno de que el conflicto social es obra de inadaptados y desagradecidos inmigrantes. Todo aquel que proteste contra el orden establecido es considerado una amenaza para el país. El 23 de mayo de 1910, Buenos Aires se prepara para festejar el aniversario de la Revolución de Mayo. Ese día, el recién inaugurado ferrocarril al Pacífico es utilizado para trasladar al presidente de Chile, Pedro Montt. 10.000 efectivos militares custodian su arribo a la Casa de Gobierno. La llegada de los contingentes oficiales es constante. Alemania envía una importante delegación militar encabezada por el barón von der Goltz, reconocido militar y autor del libro de cabecera del ejército argentino, La Nación en Armas. La delegación británica es largamente esperada, pero se ve imposibilitada de asistir por el duelo que se vive ante la muerte del rey Eduardo VII. La única grieta en el amplio operativo de recepción se produce con el enviado de la Cancillería italiana, que arriba de improviso a un muelle donde nadie lo espera. No obstante, la numerosa comunidad italiana que reside en Argentina se hace notar. Faltan pocas horas para que comience el acontecimiento tan esperado. Se realiza un desfile entre el Congreso y la Plaza de Mayo, encabezado por el comité organizador, los socios del Círculo Militar y el Centro Naval. En el cortejo participan veteranos de la Guerra del Paraguay y de la Campaña del Desierto. De esa manera, se da inicio oficial a la fiesta. Al mismo tiempo se coloca la piedra fundacional del monumento a Cristóbal Colón, regalo de la colectividad y el gobierno italiano al país. El 24 de mayo se brinda un banquete de gala a los enviados extranjeros en la Casa Rosada. Y por la noche se realiza una reunión en la mansión de Agustina Luro de Sancinena. Allí, los enviados extranjeros y los representantes de la clase alta local se reúnen para los festejos. A las 12 de la noche suenan los acordes del himno nacional argentino. Comienza el centenario de la Revolución de Mayo. El tan ansiado 25 de mayo por fin ha llegado. Se prevén una gran cantidad de actividades.
El festejo central comienza con la formación de 30.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias en la zona de la Plaza del Congreso. Luego, las autoridades se trasladan hacia la Catedral Metropolitana, donde se lleva a cabo el tradicional Te Deum, con la presencia de autoridades extranjeras. A pocos metros de allí, frente a la Casa de Gobierno, se monta el palco oficial, donde los principales funcionarios observarán desfilar a las tropas de los 10 países visitantes. A pesar de los intentos del sindicalismo y el anarquismo por denunciar las desigualdades que se viven en el país, gran parte de los porteños asisten a los festejos. Las copas de los árboles de la Plaza de Mayo y hasta el techo de la mismísima Casa de Gobierno son utilizados como gradas por el público. Cerca de las 3 de la tarde, el teniente general Eduardo Racedo se acerca al palco. Solicita la autorización para iniciar el desfile. Los marinos estadounidenses encabezan el paso de los distintos contingentes militares. Tropas de Francia, Italia, Alemania, Japón, del Imperio Austrohúngaro, de Portugal, España, Uruguay y Chile avanzan por las avenidas de Buenos Aires. Cadetes militares de Argentina y Chile transitan juntos como demostración de confraternidad entre los dos países. Luego de 3 horas, el broche final al acto se lo da un nutrido grupo de gauchos que desfilan con sus chinas y sus atavíos impecables. Ya entrada la noche, los edificios céntricos iluminan sus puertas y ventanas con guirnaldas de lamparitas eléctricas. Pero, luego de media hora, la mitad de las lamparitas dejan de funcionar. Hay quienes atribuyen la falla a un desperfecto técnico ocasionado en la usina generadora de luz. Pero otros hablan de un sabotaje anarquista. La fiesta refleja las contradicciones de una sociedad compleja. A pesar de la masiva adhesión de los sectores populares, el evento estuvo organizado desde el seno de la élite gobernante. Las celebraciones no logran acallar las demandas del movimiento obrero, y el régimen político está decidido a reprimir cualquier protesta. Las secuelas de un fuerte temporal ocurrido en el mes de febrero, sumadas a los conflictos con los trabajadores, impiden la apertura de algunas exposiciones como la dedicada a España. Ante el retraso de las obras, solo se inaugura un tramo de esta exposición para que sea recorrida por la infanta Isabel. Las demoras también alcanzan a otras muestras. Las 2 más visitadas son las de Bellas Artes en la Plaza San Martín y la de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. Allí se destacan una réplica de una estación italiana, barcos, aviones y modernos autos europeos. Pero el furor lo causan los globos aerostáticos. La infanta Isabel también visita la exposición ganadera del centenario. El propósito del gobierno es mostrar un país moderno y pujante. Para eso, se montan una serie de ferias dedicadas a distintas temáticas. Abarcan desde avances sanitarios hasta comidas típicas, pasando por maquinaria industrial o agropecuaria, filatelia y postales autografiadas. También se realizan congresos sobre americanismo, antropología, feminismo y antifeminismo, entre otros temas. Dentro de esa enorme gama de actividades, el deporte no queda fuera de los festejos. Se organiza el primer certamen sudamericano de fútbol en el que triunfa la Argentina. A la par de esta variedad de entretenimientos, la conmemoración atrae también a diferentes personalidades del mundo de la cultura y la política mundial. Entre ellos se encuentra el jurista y criminalista italiano Enrico Ferri, el intelectual y político francés Anatole France, el primer ministro del país galo, Georges Clemenceau, así como también el novelista español Vicente Blasco Ibáñez,
autor por encargo del gobierno argentino del libro más vendido del momento, La Argentina y sus grandezas. Los visitantes se muestran agradecidos al gobierno y destacan las bondades del país. Sin embargo, hay un hombre que denuncia las desigualdades del sistema político argentino. Se trata del escritor catalán Santiago Rusiñol, quien pasa unos días presos por solidarizarse con los reclusos anarquistas. Tampoco se acopla a la versión oficial del centenario el jurista valenciano Adolfo Posada, que prefiere recorrer un par de conventillos a pocas cuadras de los festejos. Luego de esa experiencia, Posada concluye que hacen falta más políticas sociales intensivas antes que una intervención policial sin contemplaciones. En 1910 el país presenta un escenario social complejo. Nuevos inmigrantes que apuestan a la posibilidad de ascenso social no solo para ellos, sino también para sus hijos. Una clase alta que hace todo lo posible para mantener sus privilegios. Y un sistema político que se sostiene gracias al fraude y que responde a la conflictividad social con violencia y represión. El 26 de junio de 1910, una bomba estalla en una función del Teatro Colón. Las butacas 422 y 424 vuelan por los aires. 5 personas quedan heridas gravemente. La opinión pública oscila entre la consternación y el miedo. Frente a la gravedad del hecho, se debate y aprueba rápidamente un nuevo proyecto que amplía los alcances de la ley de residencia. Se prohíbe cualquier tipo de reunión o acto en el que se difundan consignas o símbolos anarquistas, así como la posesión de material considerado subversivo. Las penas contempladas para estos casos varían entre los 20 años de prisión y la expulsión del país. A todo ello, hay que sumarle la potestad del Estado de sentenciar a muerte a quien comete un atentado y ocasione pérdidas de vidas. La nueva normativa es conocida como la Ley de Defensa Social. A pesar de la imagen de prosperidad y modernidad que se intenta mostrar, el gobierno consolida su perfil más autoritario. La violencia institucional y la represión son las respuestas a las demandas de un sector cada vez más grande de la población. El centenario de la patria encuentra a una Argentina que está viviendo un momento muy especial de su historia. La clase dirigente, encabezada por la llamada generación del 80, festeja la construcción de una nación capitalista moderna sustentada en el monopolio del poder político y del avance del modelo económico agroexportador. Pero otros sienten que la fiesta los deja afuera. Miles de personas no consiguen acceder a condiciones dignas de trabajo o vivienda. La fórmula para acallar las protestas implica un severo aparato de persecución institucional. Las celebraciones por los 100 años de la Revolución de Mayo intentan mostrar un país pujante y moderno con la mirada puesta en Europa. Pero, detrás de los ostentosos festejos, hay muchos habitantes que están desamparados. La fiesta del centenario no es para todos. Una férrea censura de prensa, una legislación represiva, la violencia institucional y paraestatal y la declaración del estado de sitio son una clara demostración de que para muchos habitantes del país hay realmente muy poco que festejar.